hacemos terapia en titulares y hoy hablamos de los miedos. Gustavo Marín, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos No sabe días. la ansiedad que nos genera. Un día hablemos de la ansiedad porque nos genera una ansiedad cuando está por venir. Y hoy los miedos, que no es una cosa menor. No es una cosa menor los miedos. ¿A quién no le pasa tener miedo a algo? Ese miedo que paraliza además, ¿no? Sí, bueno, los miedos, como veníamos hablando, es parte de una de las emociones naturales, ¿sí? O sea que también compartimos con los animales, ¿sí? Los animales también tienen miedo. Sí. Y la función del miedo principalmente, o sea, tiene una función que se llama adaptativa. La función del miedo es de protección. ¿Sí? Claro. O sea, ha servido en la evolución del ser humano para protegernos de determinados peligros, ¿sí? Como del fuego, animales peligrosos, alimañas, ¿sí? A las alturas. Al amor. Bueno, no, eso hay gente ya... que tiene miedo al matrimonio para protegerse. El tema es que, bueno, o sea, si el miedo tiene esa función, está todo bien. El problema es cuando el miedo pasa a otras esferas, ¿sí? Claro. O sea, hay miedos que están de alguna forma provocados por nuestra propia mente, ¿sí? Y ahí es cuando de alguna forma se complica la situación, ¿sí? Porque ya no tiene que ver tanto con la supervivencia, claro, ¿sí? Sino ya con otras situaciones que de alguna manera nos representan como cierta amenaza, ¿no? Hay un autor que se llama Norberto Levi, un psiquiatra argentino, que dice que el problema del miedo es la desproporción que existe, ¿sí? Entre los recursos con los que cuento y la amenaza que tengo que enfrentar, ¿sí? Entonces, cuando es más grande la amenaza y no cuento con los recursos necesarios, bueno, es que esto me va a producir miedo, ¿sí? En ese sentido, supongamos, si tengo miedo, qué sé yo, al agua, puedo buscar adquirir recursos. Claro. Por ejemplo, puedo tomar clases de natación, ¿sí? Puedo ir de a poco acercándome al agua y eso me va a dar, de alguna manera, va a disminuir el miedo y voy a poder enfrentar esa situación. Sí, hay miedos que son más naturales o más comunes que otros. Digo, pueden tener miedo a subir a un avión, bueno, se pueden ir manejando. Hay miedos que están muy naturalizados, ¿no? Por ejemplo, las mujeres cuando están embarazadas, cuando van a parir, digo, hay miedos que son inevitables. Claro, sí, hay algunos miedos que vos decís, que son como más naturales, ¿no? Pero bueno, hay otros miedos que nos llaman la atención porque tienen que ver, porque son como desproporcionados, ¿no? Claro. Ahí también aparecen también lo que se llaman las fobias. También, sí, claro. Hay personas que le tienen, qué sé yo, temor a una arañita que aunque sea chiquitita, ¿sí? A cosas que en realidad cualquiera dice, bueno, pero no es para tanto. Bueno, eso es cuando se produce, o a la sangre, cuando uno se va a sacar sangre te preguntan, hay gente que se desmaya, o miedo a las agujas, o temores, a veces hay gente que tiene temor a entrar a alguna clínica, ¿sí? Entonces hay como distintos miedos que son como desproporcionados. Pero el tema es, por eso, es que nuestra mente a veces nos fabrica determinados peligros, ¿sí? Y que se nos hace difícil a veces afrontar, como por ejemplo el miedo a la crítica, el miedo a que me rechacen, el miedo a la reacción del otro, el miedo a herir, el miedo a que me digan que no, ¿sí? Y bueno, ¿cómo hacer justamente cuáles son los recursos que tenemos que tener para que el miedo no nos bloquee, no nos paralice, lo que decía Angie recién, ¿no? Claro. ¿Cuál es el trabajo interno que tenemos que hacer? Bueno, creo que también podemos explicar un poco más por qué hay algunos autores que dicen que esta es como la era del miedo, ¿sí? Ajá. Porque hay como muchísimo miedo, convengamos que también el miedo ha sido como una forma a veces de control social, ¿sí? Claro. Podríamos hacer un análisis más sociológico Pero el tema yo creo que tiene que ver con una concepción que tenemos cada uno, pero que esta concepción también es avalada por lo que propone la sociedad, ¿no? En donde hay una sociedad que busca continuamente la seguridad, ¿sí? Una sociedad que de alguna manera pareciera que nuestros ideales tienen que ver con la estabilidad, que las cosas no se muevan, claro. Que no nos equivoquemos, ¿sí? Con el control, podríamos decir, ¿no? Que las cosas estén como bajo control, ¿sí? Entonces, de hecho, qué sé yo, las compañías de seguros son de las que más ganan dinero, ¿no? Claro, con esa estrategia. Exactamente, con esta idea de la búsqueda de control, de seguridad.
Y esto, el problema con esto es que esto va en contra de la vida, ¿sí? Porque justamente la vida es impermanencia, como dicen los budistas, o sea, es cambio continuo. ¿Sí? Entonces, ahí es como, podríamos decir que mientras la persona más controladora es, más miedo va a tener. Claro. ¿Sí? Entonces, para tener menos miedos tendríamos que ir pudiendo ir aflojando nuestras estructuras, nuestros pensamientos y poder correr más riesgos, ¿sí? Claro, hay gente que no se separa, que no cambia de trabajo, que no mueve absolutamente ninguna pieza más allá de un malestar que le pueda generar esa situación. Es como un miedo al riesgo. Claro. Y si me equivoco, lo que no nos damos cuenta es que el riesgo de quedarse en la seguridad, ¿sí?, es muy grande también, porque también tiene que ver con bueno, no me permite crecer, ¿no? Claro. O sea, o ser feliz, buscar la felicidad, o ser ¿no? feliz, eso de ¿sí?, quedarme en un lugar cómodo. O empiezo a vivir la vida de una manera así como, ¿cómo se llama? Como monótona. Ahí es cuando empiezo a ver la vida como una monotonía, en vez de cuando puedo transformar los miedos en un desafío, comienzo a vivir la vida como una aventura. Hay miedos que son comunes, ¿no? Digamos, en nuestra cultura. Yo pienso en el miedo a la muerte, que es como el más extendido. Hay otros miedos que se repiten. Sí, hay como miedos, el miedo a la muerte, supongamos, ¿no? También tiene como una cuestión cultural, en donde no nos han educado de alguna forma para entender la muerte como algo... parte del proceso. Parte de nuestro proceso de la vida. De la vida, ¿no? Claro. Como, eso por un lado. Pero por otro lado, como decíamos, las cosas que no podemos controlar nos producen mayor miedo, ¿no? La muerte, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a ser. Ni cuándo. Entonces, eso nos produce como mayor temor también, ¿sí? Hay algunos autores que hablan de que la sexualidad también puede llegar a producir mucho temor, porque también es algo que no es, podríamos decir, las cosas que no son racionales, ¿sí? Como las emociones que no son racionales, también provocan mucho temor, ¿no? Todo lo que pasa por la razón es como que es más controlable, es más frío. En cambio, nuestras emociones, ¿sí?, el correr riesgos, todo eso que por un lado es como lo que ansiamos, ¿no? ¿Sí? Pero por otro lado nos produce mucho temor, ¿sí? Pero el tema no es no tener temor, no es tener miedo, ¿sí? O sea, no es la búsqueda de no tener miedo, sino que aunque tengamos miedo, lo podamos hacer igual. Claro. ¿Sí? O sea, no significa que me tire a una pileta sin ver si hay agua. Tengo que tomar mis recaudos, conocer, ¿sí? Pero el hecho de... no es porque si no es como que a veces siempre espero estar listo, ¿sí? Claro. Y nunca voy a estar listo para correr un riesgo, para asomarme a un nuevo desafío. Tampoco ¿sí? tener tanto miedo al otro, ¿no? A lo que socialmente uno espera de uno mismo, porque hay gente que no se anima a mostrarse tal cual es, ¿no? Por este miedo al repudio social o... Sí, por eso podríamos definir muchísimos miedos, pero el miedo a la aceptación, el miedo a la crítica, ¿sí? A la crítica del otro. El miedo según las etapas de la vida, ¿no? Porque no el miedo a las etapas de la vida. A los 40 que a los 20, cuando inicia la adolescencia. Y tenemos como mucha fantasía, supongamos el miedo a la crítica, ¿no? Yo creo que si me muestro de determinada manera o digo, me van a aceptar. Y es mentira, o sea, no existe el control sobre la mente del otro. El otro me va a criticar igual, ¿sí? O va a pensar bien igual por mí. O mal. ¿sí? O mal, o sea, bien o mal. No se puede controlar lo que el otro está pensando, lo que el otro va a decir de mí, y si me va a querer o no. No, eso no lo puedo controlar. Pero tenemos la idea de que sí podemos. Claro. Ahora, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba pensando en las personas adultas que tienen niños a cargo, los padres, tíos o quien está criando a un chico, a una chica. También pienso en el rol importante que tienen en hacer que el mundo sea un lugar menos hostil para esa persona, en el sentido en el que lo ayuden a que sea menos miedoso. Porque yo creo que a veces en la crianza, a través de la crianza, también nos van cargando con muchos miedos, ¿no? Sí, es verdad, o sea, muchas cosas tienen que ver con la crianza, ¿sí? Porque lo que a veces la búsqueda de brindar mayores posibilidades, ¿sí? Dejar que mi hijo vaya de viaje, dejar que tenga nuevas experiencias, ¿sí? Hay gente que no sé, espera
qué sé yo, que tenga el chico 10 años para enseñarle a cruzar una calle, para que a enseñarle a andar en bicicleta, porque si se va a caer, porque si, ¿cómo se llama? Si le puede pasar algo. Y son todas demasiadas precauciones que tomamos y le estamos quitando la posibilidad de que desarrolle recursos. Claro. ¿Sí? Muchas precauciones y pocas herramientas. Claro, en realidad esa sobreprotección Claro. que ejercemos, ¿sí? En realidad lo terminan desprotegiendo porque no le permiten tener después esa herramienta para poder enfrentar situaciones, ¿sí? Entonces, una de las cosas, ¿qué es lo que se opone al miedo? Lo que se opone al miedo es la confianza. Pero la confianza no es algo tan racional. No. ¿No? Si ustedes buscan en el diccionario confianza van a encontrar fe, ¿sí? O sea, no es algo tan... Pero necesitamos sí o sí confiar en la vida, ¿sí? Confiar en el otro, confiar en que nos va a ir bien, ponerle buena intención. Claro. Porque si no, es muy difícil vivir, si no vivimos con miedo. Ser ¿sí? más valientes. No, yo no diría valiente, ¿sabes? A mí me gusta más la palabra coraje. Coraje. ¿Sí? Coraje en el sentido esto de poner el corazón por delante, ¿sí? Y entonces la vida, así como yo digo, se vuelve también una aventura, ¿sí? Claro. No hay que pensar tanto tampoco. Bueno, por eso. Circunstancias, O porque pensar si no- bien, ¿sí? O sea, o Pero cuanto pensar más bien, uno piensa- porque no pensar es difícil. Capaz Sí. que a vos te sale, pero uno de los grandes temas de las personas es que vivimos pensando, ¿viste? Bueno, pero por lo menos Evaluando tratemos los riesgos. tratemos de pensar bien, tratemos de tener una De forma de analizar todas pensamiento las que nos posibilidades. ayude a vivir mejor, ¿sí? Bien. Hablamos de los miedos hoy en terapia con el señor Gustavo Marín. Un placer como siempre. Muchas gracias. Bueno, gracias. Ya pasamos por varias emociones. ¿Qué nos queda? Y ahora nos queda el afecto y el amor. Ah, bueno, ahí está. Ah, Tenemos ya el tema para dentro de 2 semanitas. Gustavo, como siempre. Muchas gracias. Gracias.